Bueno. Definitivamente. Muy buenos días, queridos amigos del canal Trading Español y Gareda. Les saludo con muchísimo gusto. Esta es la toma 2. Esto es para darle en la cabeza a una persona criticona que me criticó ayer y me dijo, qué descuidado con el aire, con el audio, todos los días te pasa lo mismo. Amigo querido, estoy descubriendo que uno de los dos lavaliers tiene una verdadera falla. O sea, lo dejas encendido, lo dejas con su lucecita verde lista para transmitir, te dice que está transmitiendo y cuando arrancas de pronto se apaga. Parece ser que la batería ya no está cargando. Entonces acabo de cambiar al otro y espero que el otro no me deje aquí en pañales con ustedes. Muy buenos días, les estaba yo diciendo que el día de hoy vamos a hacer el sorteo de la beca que se ganaron el día de ayer, a duras penas, pero se la ganaron. Entonces vamos a sortear la beca del grupo VIP en esta mañana. Pero les estaba yo diciendo que el día se nos va, el mes de enero se nos va resbalando poco a poquito y que ya estamos pronunciando aquí jueves 19 de enero del año del 2023, nada menos. 19 de enero. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la mañana del 1 de enero y estábamos recuperándonos de la desvelada del día 31? Pues ya estamos a 19, queridos amigos, y espero que tengan sus metas trazadas, que estén dando todos los días la milla extra y que vayan avanzando rumbo a sus metas del año, poco a poquito en el día a día, para que en semana tras semana y mes tras mes vayamos ascendiendo rumbo y dando los pasitos rumbo. Y conste que esta palabra rumbo luego no la entiende el traductor, así que la voy a tener que ir abandonando, poco a poquito dando los pasos hacia las metas del año. Muchísimas gracias. Ok, hoy vamos a sortear la beca de ayer, una beca VIP. Había yo dicho que tal vez daba también la beca del grupo de señales, pero sucede que los likes se pusieron ustedes muy lentos. Ahorita, por ejemplo, hay 89 personas conmigo y solamente 44 se han acordado de regalarme el like. Y les he dicho que tempranito en el video y hacia la mitad del video es cuando más nos ayudan los likes para ir haciendo crecer y también los comentarios del chat. Mientras más activo está el chat y mientras más likes hay en un chat en vivo, más la miniatura viaja a distinto público probablemente interesado en el tema que tú estés tratando. Y de esos algunos le hacen clic para mirar unos segundos de lo que está diciendo aquel loco de ese canal y algunos tal vez se quedan suscritos al canal. 103 usuarios y 59 likes, ¿ok? Entonces voy a esperar a que se junten 150 personas y entonces vamos a proceder con el sorteo de la beca del día de ayer. Mientras tanto, vamos a probar esta herramienta y andábamos por aquí. Ya había yo probado la herramienta, por cierto. Había yo saludado aquí hasta Cristina Flores. Un abrazo hasta Colombia. Pedro de SWS Computación, muy buenos días y bienvenido. Jorge Tron nos escucha, profe. Vamos a saltarnos todos los que dicen que ya nos escucha. Y aquí Jorge Tron dice que ya está. Muchísimas gracias. Tenemos un problema técnico aquí con mis lavalieres. Voy a tener que encargar otro parcito de micrófonos, ni modo. Emma Rivera, buenos días. Cristina Flores, listo el audio. Muchas gracias. Ya se escucha. Jaime Ochoa, listo. La Morena CR, ahora sí, profe, ya se le escucha. Muy bien. Y Van, Ivan Go, dice like, perfecto. Fernando HA, buenos días, profe. Fernando H.A. Buenos días, profe, ya reportándonos. Juan Jorquera, buenos días. James Bond, el agente 007 anda por aquí, me regala una manzana. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo para Ulises Gómez, dice ya listo para la beca. Benjamín Tito Chauca. Benjamín Tito Chauca, profesor, buenos días, un saludo desde el Perú. Un abrazo a todos nuestros queridos amigos de Latinoamérica en general. Despierta Latinoamérica acaba de arrancar con unos 20 minutos de retraso, pero vamos bastante bien porque la información tiene que llegarles a ustedes temprano. Emma Rivera, beca. Jaime Ochoa, profe, encostó una beca. No sé qué quiere decir, esta palabra yo la desconozco. Marta María, beca. Bueno, ya ahorita no hablen de la beca porque los comentarios de hoy, en caso de que yo quiera regalar otra, sería para la beca de hoy, pero para entregarla mañana. Y en este caso sería la beca para el grupo de señales, que vale $50. Hoy vamos a regalar una del día de ayer y esta beca sería del grupo VIP, enseñanza y acompañamiento en el trading por Telegram, casi todos los días. 3, 4, 5 y hasta 6 veces a la semana en vivo con mi comunidad VIP, operando en vivo y trabajando en vivo delante de ellos y con los micrófonos listos para que
me pregunten lo que se les esté atravesando en el ronco pecho, ¿ok? Miranda Carpio, muy buenos días hasta la Argentina, un abrazo. Paola F, una sonrisota. Jorge Tron, beca. Juan Jorquera dice saludos, que sea un gran día, saludos desde Chile. Vamos por la beca. Bien, yo creo que con eso tenemos ya 150 espectadores en pantalla. Bueno, realmente tenemos todavía 141 y la tasa de likes va bajita todavía. Ya deberían de llevar cuando menos 100 likes y deberían llevar 150 espectadores. Tenemos 141 espectadores simultáneos y 89 likes. Se los muestro en pantalla para que vean que la información que les estoy dando es la correcta, ¿ok? Les voy a mostrar ahí. Miren, aquí dice claramente público, 146 usuarios simultáneos, likes 91 en este momento, ¿ok? Israel Lozada, saludos desde España. José Hernán Figueroa Lemus, buenos días. Miguel Galindo, profe, hoy por la beca. Pónganse las pilas, queridos amigos, y a vibrar correctamente. Profe, buenos días, saludos desde Virginia, nos dice Wolfman. Ya tiene mi like, puede revisar cuando sea hora de las complacencias una que se llama Riot. Querido amigo, ni me suena, ni la conozco. Tal vez es un proyecto nuevo, ojalá que no, porque si no hay estadística con qué te la reviso. Y estás muy tempranillo realmente. 149 usuarios, nos falta uno para 150 y ya tenemos 105 likes. 106 likes en este momento, 160 usuarios. Yo creo que ya podemos arrancar con el sorteo. Déjenme ver de dónde vamos a tomar la paginita para el sorteo. Por aquí tengo un archivo donde filtramos todo el chat de ayer. Bueno, Cristian Cisco nos hizo el grandísimo favor de filtrar todo el chat de ayer. Déjenme darle copy aquí. Déjenme ver si esta paginita de la ruletita que anda por aquí nos permite colocar esa lista. Es la lista del chat en vivo, ¿eh? Dice, ruleta clásica, los participantes o tú giran la ruleta anónimamente. Ruleta con registro. Se registran, dejan datos y luego giran la ruleta. Opciones. Opciones. Título. Beca. VIP. Ofrecida. Cálmense, cálmense, mientras se va juntando un poquito más de gente. Ofrecida el 18 de enero 2023. Trading en español, Higareda, YouTube. Listo. Descripción. A ver, descripción, ¿qué dice? Descripción, nada. Una sola. VIP. Botón, girar. Sí quiero el botón de girar. Emitir sonidos, lanzar confetis, remover ganadores, duración del giro 10 segundos, eliminar publicidad, eliminar marca de agua, diseño, entradas. Y ahora, ¿dónde pongo la cantidad de gente que vamos? ¿Dónde agrego la lista? Vamos a ver. Diseño, nada. Entradas. Mis ruletas. Ruleta clásica, los participantes o tú. Yo creo que aquí tendríamos que pegar los participantes. No sé si se deja aquí pegar, ¿no? Cristian, si es como alguien o Nayeli Medina, alguien que me vaya ayudando, que me vaya diciendo ahí en el chat. Yo voy a procurar, déjenme limpiar acá. Esto normalmente yo lo practico antes, pero pues ahora no lo hice. Nunca practiqué aquí. Ordenar y mezclar, limpiar, a ver, limpiar. Ya, aquí la vamos a pegar. Ahí está. Esas son las personas participantes en el chat. Filtré los comentarios duplicados. Cristian Cisco nos hizo el favor de buscar los que decían beca y ya estamos listos aquí. Vamos a comenzar, ¿ok? Aquí están los participantes y aquí dice girar. Arrancamos, queridos amigos. Yo espero que lo estén viendo y lo estén viendo bien ahí y en grande, ¿ok? Aquí dice girar. Vámonos. 10 segundos. A ver quién va a ser el feliz ganador de la beca. Roloncito. Estuvo a un pelito de rana calva de ser para Emma Rivera y para José Guaman, pero terminó siendo para Roloncito. Ahí está, querido amigo.
Ya estamos listos. Nayeli Medina, Cristian Cisco, Luis Luna, apunten quién se ganó la beca y fue Roloncito. Lo vamos a poner por aquí en el chat. Roloncito, feliz ganador de la beca VIP por 30 días. Listo. Vámonos aquí a escapar de aquí de la pantalla completa. Vamos a cerrar esto ya. Y vámonos para aquí. Y listo. El sorteo ha sido finalizado. Estaban aquí presentes casi todos ustedes. La mayoría, había 180 y tantas personas en pantalla viendo el sorteo. La ruleta giró y nos entregó a Roloncito como el ganador que comentó en el chat de ayer que quería la beca. Había más de 90 personas jugando ahí en la ruleta y la beca, felicidades querido amigo, la beca del VIP, te voy a tener con muchísimo gusto durante 30 días conmigo aquí. Y Nayeli Medina, apúntale por favor que la beca de Roloncito no va a correr del día 30 de cada mes al día 30 de cada mes, porque entonces como hoy estamos a 18 ya le quedaría muy poco tiempo de disfrute para esa beca. Vamos a darle 30 días completos, pónmelo en el Excel en una manchita aparte. Y por favor que disfrute de 18 a 18 para esa beca, que disfrute de 30 días completitos, ¿ok? Bien, pues 191 espectadores en este momento y 149 likes. Vamos a pasarnos entonces ya a la información del gráfico diario. Le vamos a echar primero una miradita rápida al gráfico semanal, a ver cómo vamos con el gráfico de una semanita, que nos proyecta el precio a unas 2 meses y medio por delante, de 8 a 10 semanas por delante. Entonces déjenme venir aquí a localizar mi gráfico de una semana. Ay, qué descuidado, me va a decir la persona perfeccionista esa que me criticó ayer en YouTube. Ay, qué descuidado. Ahora para colmo no solo el audio, sino que aparte no preparas tu gráfico. Luis Luna nos anda buscando por aquí, a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice Luis Luna por ahí? Ahí está, para que publique yo el resultado de la beca. Ganador de la beca VIP del día de ayer, en el chat del día de ayer se jugó dicha beca, hoy la estamos entregando. Beca valorada en $35 para Roloncito, que aparezca pronto porque no hicimos a un sustituto, no hicimos a un suplente. En caso dado que Roloncito no aparezca en 3 días, de aquí hasta el día sábado, se la vamos a entregar a otra persona y vamos a tener que hacer otro sorteo, ¿ok? Listo. En el gráfico semanal, queridos amigos, no tenemos nada más que dirección alcista con pendiente negativa en un rebote validado y la vela semanal que le quedan 3 días con 9 horas para cerrar está total y absolutamente indecisa. Esto no quiere decir que Bitcoin no vaya a continuar su marcha rumbo a la media exponencial de 55 periodos color naranja. Por supuesto que puede continuar hacia allá. La prueba de ello es la vela anterior, que fue una vela de bastante decisión y que fue envolvente de un buen periodo para atrás. Por lo tanto, queridos amigos, vamos a continuar este viaje rumbo a la media de 55, buscando los 24 y los $25,000 para más o menos unas 8 a 10 semanas más adelante. Yo les había dicho claramente en el gráfico semanal que íbamos a tener una velita o dos de indecisión y que a lo mejor incluso teníamos una velita correctiva y roja en el trayecto. Eso es perfectamente normal. Y mientras más se tarde Bitcoin en ir hacia la media de 55 con un paso lento pero seguro, mejor y más orgánico es el movimiento de ascenso de Bitcoin en el gráfico cuando menos de un día. En el gráfico semanal esto es toque a la media y para continuar cayendo, tal vez buscando los 16 otra vez y tal vez buscando los 14 y en el peor de los casos tal vez buscando los $9,279. Seguimos en lo dicho y sigue lo mismo para el gráfico semanal. No está pasando nada, estamos perfectamente bien con una vela de indecisión, puede haber otra velita de indecisión o inclusive una velita roja. Puede haber después otra velita de indecisión con cuerpecito pequeñito y verde y después tendríamos que continuar subiendo rumbo a la media de 55 periodos. Vamos a ver el gráfico de un día rápidamente. Y en el gráfico diario, que lo tenemos aquí en pantalla, estamos aquí con esta proyección para este día. Para los siguientes 7 a 10 días, Bitcoin debería descender a buscar apoyo en la media azul de 10 periodos y exponencial
más o menos por el orden de los $20,000 antes de continuar su marcha para arriba, para poder ir conquistando los 22, los 23,800 o 24 e incluso tal vez los $25,500. Tenemos una dirección alcista con una pendiente positiva en el ADX. El ADX marca fuerza alcista de 41.97 para el movimiento previo alcista anterior. Y aunque el movimiento va perdiendo fuerza con estas velas de indecisión que tiene aquí en esta lateral, que además ya la habíamos proyectado, y sabíamos que luego de estas velas de ascenso rápido y bien decidido venía un periodo de lateral, hasta el día de ayer yo les tenía dibujado un pequeño rectangulete, un rectangulito aquí, fondeado en color naranja, y les decía yo que tenía que estabilizar por esa zona, asomándose arriba y abajo, que tal vez incluso lo rompiera por debajo y después tendríamos que atravesarlo como cuchillo caliente sobre mantequilla para seguir nuestro paso rumbo a los 22, firmemente en 22, firmemente en 23, firmemente en 24 posteriores y tal vez incluso los $25,000. Entonces, queridos amigos, estamos esperando este pequeño movimiento correctivo bajista que viene de aquí y hasta aquí. Se los dejo dibujadito con una flecha roja y vamos a ir a buscar a la media azul de 10 periodos y exponencial, más o menos por los $20,000. Esto va a dar oportunidad a que esta figura del análisis técnico tradicional, esta enorme cacerola que hay aquí, esta enorme taza que ven aquí, haga su asa para formar la dichosa taza con asa y a partir de ahí, al romper el asa, toda la profundidad de esta taza se puede proyectar aquí arriba. Miren, vamos a ir a tomarla de alguna manera aquí con una línea vertical. No, una línea vertical no. Tendría que ser una línea tal vez de tendencia, pero la voy a dibujar aquí vertical. Toda esta taza con asa, más o menos de esta profundidad que ven aquí, tendríamos que venir a proyectarla por aquí. Y ahí es donde dice que podemos llegar hasta 25 y $26,000, ¿ok? Vamos a dar por bueno el hecho de esta figura del análisis técnico tradicional y vamos a dar por bueno que se va a formar el asa antes de ir a tirar para arriba. De todas maneras, Bitcoin en gráfico diario todavía se queda alcista. Hay volumen suficiente para seguir titubeando, corrigiendo o subiendo. Entonces, por volumen yo no estoy preocupado. Volumen hay. Tenemos la dirección alcista y el precio todavía acompaña y todavía tenemos fuerza de 41.97 para seguir subiendo. Si a esto le añadimos que tenemos al precio flotando encima de las dos medias exponenciales y que las dos medias exponenciales tienen la pendiente positiva, con eso les trato de decir que tenemos puntos fuertes o probabilidad para seguir subiendo. Y también el precio está encima del punto de control del perfil de volumen en el tiempo. 16,821 marcas, siempre y cuando tú analices con 150 velas japonesas en pantalla. Por lo tanto, tenemos probabilidad mayor para seguir subiendo, puntos fuertes para continuar subiendo, dirección alcista y el precio acompañando, pendiente positiva en el ADX con 41.97 de fuerza alcista todavía, y por lo tanto, queridos amigos, las dos medias con pendiente positiva, un cruce de medias bien validado el día 12 de enero, cruce alcista por supuesto, y por lo tanto esto significa que podemos continuar subiendo. Un retroceso hasta 20, hasta 20K, es perfectamente natural, normal y saludable. A mí me va a gustar más que retroceda hasta los 20 antes de continuar subiendo. A mí no me va a gustar tanto que desde este rectángulo naranja continúe su marcha para arriba, porque adiós a la figura esta de la taza con asa, y entonces no sería eso, sería otra cosa, pero eso no. Entonces, ¿qué pienso yo? Que va a seguir subiendo, pero primero nos va a tocar una pequeña corrección. Por eso el título del video de hoy dice, ¿cómo dice? El título del video de hoy dice Bitcoin corrigiendo. ¿Es posible? Y eso precisamente es lo que estamos analizando y revisando. Amigos queridos, si hoy alcanzan los 400 likes, el día de mañana les regalo una beca para el grupo de señales y vale $50, ¿ok? Lleguen por favor a 400 likes, yo sé que ustedes pueden, porque definitivamente, ¿qué pasa allí? Porque hay una ruletita marcada allí en pantalla.
Vamos a pasarnos de este lado. Ahí está. Y vamos a irnos aquí ya a poner el gráfico de 4 horas, pero les voy a ir a saludar en el chat. Ahí estamos. Ok, queridos amigos, entonces, si llegan hoy a 400 likes, nos lanzamos con una beca para el grupo de señales. La jornada diaria hace aquí mucho festejo por la beca que entregamos. Ahí está. Muchísimas gracias. Ahí están saludando a alguien que se llama Beca CG y le dicen felicidades, tal vez Rolón. Salud y prosperidad con Ganoderma. Felicidades a Roloncito. Lo que yo no sé es quién es Roloncito realmente. Aquí está mi mensaje. Fabián Cifuentes dice que si le doy la beca. De Matos Smartphone Import dice gané. No sé si él es, yo no sé. Paola, felicidades. Gina Bruno, profe, yo quiero la otra beca. Bueno, pues a vibrar en la forma correcta para la beca, queridos amigos. Ya estamos aquí listos. Yo les regalo otra si llegan a 400 likes. Y yo los he visto, amigos queridos y amigas queridas, llegar a 560 en un en vivo. Así que a mí no me vengan con la cosa de que no pueden llegar a 400 porque no es cierto. 400 likes igual que ayer. Ni siquiera les estoy subiendo la tarifa a 450 likes. Si ayer hubieran llegado a 450 likes, yo les hubiera dado hoy la beca VIP y la beca de el grupo de señales. Pero como no llegaron a 450, hoy se las estoy poniendo de nuevo en 400 likes para una beca del grupo de señales. ¿Ok? Gina Bruno, un abrazo. Alonso Trujillo, abrazos. Sandra G, buenos días. José, saludos. Juan Hernández, mi tocayo de aquí de Santa Clarita, California. No mi tocayo, mi vecino. Quise decir mi vecino. Jalid, llegando y dando like. Letzer Cartagena, beca. Acuérdense de agregar la palabra beca, que ese va a ser el filtro, ¿ok? Anthony Álvarez, beca. William Díaz, profe, muy buenos días. Un saludo, querido amigo. Andas un poco desaparecido. Te mando un abrazo y te doy la bienvenida de regreso. Fernando Tapia es otro vecino de aquí de Santa Clarita. Le mandamos un abrazo fuerte. Charles Po, hoy es el mejor día de mi vida porque la próxima beca me la gano. Miren nada más, ¿eh? Esa es la actitud. Ahora que te la ganes ya es otra cosa y tiene que ver ahí el azar y la suerte. Hugo Anaya, beca. El Pepe, eso pasa por no dar likes. Gilberto Cabrera, beca. Vámonos al gráfico de 4 horas. Listo. En pantalla, beca de 4 horas. Beca de 4 horas. En pantalla, gráfico de 4 horas. Temporalidad o marco temporal de 4 horas. Ok. En el gráfico de 4 tenemos una dirección bajista con una pendiente negativa en el ADX, lo cual significa que estábamos dentro de una especie de cae porque cae que nos podría llevar a aproximarnos lo más posible a la media de 55 periodos por el área de los $20,100. En este movimiento es en el que se supone que estamos por indicadores. Permítanme que le cambie el color a esta flechita. Hoy está un poco rejego aquí el material de dibujo. Déjenme subir esta un poquito más acá. Yo creo que está bien aquí, no nos estorbaría en lo más mínimo. Ok, en el gráfico de 4 horas, amigos, Bitcoin debería estar en un movimiento que nos lleve a tocar a la media de 55. Dicho movimiento debería haber comenzado aquí y debería estar corriendo todavía por indicadores, porque tenemos dirección bajista en el monitor y tenemos pendiente negativa en el ADX. Y con la disminución del volumen, lo único que está ocurriendo es que estamos lateralizando otra vez. Y Bitcoin en gráfico de 4 tiene un buen rato metido en este tipo de lateral. Es bueno y es malo. Es bueno porque no está alcanzando a tocar a la media y de todas maneras podría continuar subiendo. Y es malo porque debería estar trazando la tasa con ASA y nos falta el ASA y debería estar bajando rumbo a los 20,000. Entonces ya tiene muchísimos días aquí en lateral. Ayer lo habíamos medido, no recuerdo cuántas eran, pero tenemos hasta el día de hoy, tenemos ya 32 barras, 5 días con 8 horas metidos en esta lateral, con liquidación de longs en esta vela del día 18, que fue anteayer, no ayer, y con liquidación de
longs en la vela siguiente y también fue el día de ayer. Ayer fueron velas de liquidación para arriba y para abajo. Aquí se llevaron a los shorts y yo uno de ellos. Se llevaron 3 stops en BingX con $76 de pérdida en cada tremendo stop que tenía yo allí en scalping de migajas. Luego traté de recuperar, no lo acabé de recuperar todavía en el día de ayer, hoy lo tendré que recuperar. Hoy amanecí el día ganando una posición de 68, 60 y algo de dólares, no recuerdo cuánto, en HBAR, que es la que me quedé operando al final ayer, la dejé abierta, le puse su stop de pérdidas, no le puse target, y esta mañana me regaló aquí $66 para recuperar casi un stop de los 3 perdidos ayer. Bien, entonces estamos en esta lateral y la proyección ya está en pantalla. Va a seguir cayendo hasta la media exponencial de 55 periodos y después debería continuar subiendo. Si por alguna razón ya no cae, el rebote va a haber comenzado ahí. No es que haya rebote marcado por indicadores, no lo hay. Solo digo que probablemente el rebote alcista ya comenzó y que aunque todavía aquí siga en lateral con estas 5 velitas rasas y chaparras aquí, de todas maneras es probable que el rebote ya haya comenzado. En todo caso, esto es todo lo que yo les puedo decir. Puede caer hasta la media para continuar subiendo, llegar por supuesto a 22, consolidar arriba y continuar su viaje rumbo a los $23,000. Estamos a un pelito de hacer un cambio de dirección en el MACD para validar un rebote. Si esta vela cierra después de 10 minutos de vida que todavía le quedan y cierra como está, la siguiente va a ser definitiva porque se va a colocar encima de la media de 10 y a partir de ahí debería continuar subiendo y el rebote ya empezaría a estar validado. Si en cambio la vela que sigue termina siendo roja como cualquiera de estas 3 anteriores de aquí, entonces vamos a tocar la parte baja del rango y probablemente alcancemos a tocar a la media de 55 periodos. No es que yo esté dejando demasiadas flechas, es que yo me voy a quedar con esto que tienen ustedes aquí en pantalla. Vamos camino de un toque a la media para rebotar para arriba. El problema es que no hay volumen. Y mientras no haya volumen, no puede caer aquí a buscar a la media. Y mientras no haya volumen, no puede subir aquí decididamente a tocar la parte alta del rango. Así que lo que nos espera para las siguientes 8 a 12 horas, y hoy es jueves, es una lateral todavía. Luego una bajadita en el día viernes tal vez a buscar a la media, y en el mismo viernes, el día de mañana, debería hacer su rebote a la parte alta del rango para volver a consolidar arriba de 21,300 y $21,400. Tiene que recuperar esa zona, ¿ok? Mientras tanto, el rango que tengo dibujado aquí tiene por arriba 21,620 y por la parte baja tiene los 20,130. Podríamos dejarlo inclusive con 20,100 por abajo y 21,700 por arriba. Vamos a ponerlo. Ahí. Así me quedo y estamos yendo a la parte baja. Y estamos en una lateral. Les voy a dibujar un rango dentro de otro rango y les voy a dejar esto así. Este rango que ven aquí que voy a dejar yo fondeadito aquí en color naranja, ese rango es en el que está realmente metido porque no hay volumen. De ahí puede despegar para arriba. Recuerden que les dije que de ahí puede despegar para arriba. ¿Cómo se opera Bitcoin en estos días? O no se le opera y se están tomando ganancias de todo lo que compramos allá abajo, entonces estamos vendiendo, o se le opera pero para arriba y con paciencia porque aquí se puede tardar todo lo que quiera en esa lateral en la que está metido. Mientras tanto, el tiempo va transcurriendo y el MACD ya no va a seguir desarrollando hacia abajo y va a hacer un cambio de dirección. Y con un cambio de dirección y una pendiente negativa nos va a validar un rebote y tiene que aparecer volumen. El volumen no se puede pronosticar, no se puede adivinar y no se puede predecir. Tampoco se puede proyectar. Por lo tanto, va a aparecer en cualquier momento y cuando aparezca esto va a ser para arriba. Aunque primero puede hacer un descenso, como ya dije, a la parte baja, a completar su toque a la media. Bitcoin en gráfico de 4 horas comenzó desde el cruce alcista de medias del día 2 de enero, comenzó una temporada de aproximaciones a la media para continuar subiendo. Esta es la primera aproximación muy seria a la media de 55 para continuar subiendo. ¿Listo? Tenemos estadística en pantalla de 25 días con 8 horas para atrás. Y con base a esa estadística,
Es que yo les estoy diciendo que tenemos probabilidades y ya se las canté aquí. Ya les dije cuáles son las probabilidades para las siguientes 48 horas más adelante. Vámonos entonces rápidamente a este lado de aquí y vamos a meter las complacencias criptográficas. A partir de este momento comienzo yo la lista de las que vamos a revisar, ¿ok? Vamos a empezar aquí. A ver, me habían pedido una cosa muy rara, que aquí la apunté y ni siquiera yo me entiendo lo que quería decir aquí. A ver, la persona que estaba desde muy tempranito, ¿quién sabe qué está pasando ahí? Yo veo que no cambia la... Aquí en directo no me está cambiando la escena. Todavía anda aquí la ruleta aleatoria. Y yo no sé si estamos paralizados, yo no sé si se cortó la transmisión. ¿Me pueden hacer el grandísimo favor de decirme si está corriendo y transcurriendo todo normal? Porque si yo le hago un refresh a esto, se va a terminar la emisión. Dice aquí que tenemos 300 usuarios en pantalla y 252 likes. Van muy atrasados para la beca. Pero yo no estoy confiando en lo que se está viendo aquí en el directo, en la mini que se ve aquí. Miren, se las voy a mostrar para ver si alguien me puede indicar. Por favor, díganme, porque aquí, en la pantalla de fondo que tengo detrás de esta escenita, miren lo que se está mostrando acá en la miniatura. Todavía los resultados del sorteo va muy atrasado, como si tuviéramos un delay gigantesco. Y yo creo que eso no es correcto. Pero bueno, me paso para acá, nos olvidamos de esa situación. Ustedes sigan aumentando los likes ahí, lleguenle a 400 y les regalamos una beca VIP. Y no me digan que no se puede porque los he visto regalar 560 likes en un en vivo aquí conmigo. Y hace poco, no hace mucho de eso. Ok, vamos a apuntar. ¿Me puedes repetir la moneda que me pediste hace rato, querido amigo? Creo que se llamaba Riot. Creo que se llamaba Riot. ¿Ok? Israel Lozada dice que el directo va bien. Gracias. Entonces todo va bien. Es que con eso de que después desaparecen los videos por varios días y luego aparecen ahí cuando se les da la gana. ¿Qué más? El directo va muy bien. Juan Jorquera dice que todo va bien. Cristian Siscon dice, solo tiene que dar refresh, Mr. Ya se refrescó solita, ya está corriendo correctamente, ya la vi ahorita. Héctor Knight, Beca, Wilfredi, todo bien. Ok, vamos a hacer la primera lista. Tengo una apuntada apenas. Jefferson Lozano Chaya dice que si reviso una que se llama Clay. Mientras más raras, más les gusta que yo vaya a revisarlas. Esto es como arcilla, como barro, pero con K. Buen día para Marcela Reynoso, un abrazo hasta la Argentina. Todo ok, dice el Pepe, muy bien. Héctor Knight nos está pidiendo una que se llama GMT. Voy a ignorar las otras que me estás pidiendo porque estás pidiendo muchas. Bueno, te apunto a XTZ si quieres. Y nos vamos con estas 4. Vámonos con estas 4. Limpiemos aquí. Y ¿dónde tengo las otras complacencias? Por aquí. Vamos a arrancar. Complacencias criptográficas del momento arranca ahora con una primera listita de 4 monedas. Tenemos aquí apuntada GMT y también la tengo yo aquí en pantalla. Por lo tanto, voy a comenzar con esta. Este es el gráfico de GMT, temporalidad de 4 horas. Ustedes cuando quieran saber en cuál estoy revisando, vean cuál está pintada de azul aquí. Porque aquí tengo las 4 favoritas donde yo nomás brinco y ya se cambia de temporalidad, pero la que estoy viendo es la que está en azul, ¿ok? Miren lo que hizo GMT. Desde aquí, desde el día 12 de enero, completar a la perfección su aproximación a la media para continuar subiendo. Ayer lo dijimos y sigue igualito. Y les dije que es para continuar subiendo. Y también les dije que no había prisa de meterse en ella porque podía lateralizar. Ahora tenemos aquí una dirección alcista en el MACD con una pendiente negativa en el ADX, lo cual significa que pronto va a haber un rebote. El problema, queridos amigos, es que para variar no hay volumen.
y al no haber volumen se va a seguir aquí en esta lateral. Desde esta zona de aquí, en cualquier momento, el volumen va a aparecer y te va a dar entrada alcista. No hay prisa de meterse en GMT, pero definitivamente es para continuar subiendo y va a ir a tocar la parte alta de este rango que te voy a dibujar en este momento, fondeado en verde y contorneado en verde, porque más adelante en el tiempo va a intentar romperlo por arriba. ¿Listo? Listo. Esa fue GMT, la damos por descontada y nos vamos a buscar una cosa rara que nos pidieron aquí que se llama RIUT USDT. No la tengo. Revisa cuál me estabas pidiendo y vuélvemela a pedir allí abajo. Vámonos con una que se llama CLAI. CLAI USDT está en Binance, está en OKEX. Déjenme ver en qué plataforma amiga mía se encuentra por aquí. Aquí está en... Como ya revisé la de GMT en el libro de órdenes de BingX, entonces voy a ir a revisar esta de CLAI en el libro de órdenes de BitGet. Esta plataforma que les tengo aquí en pantalla, este libro de órdenes es el que estoy usando en este momento. Aquí tenemos a Gala que va cayendo, le queda un minuto para seguir cayendo. Yo no puedo entrar al final de una vela, pero puedo cazar después de los 3 o 4 minutos de la vela nueva. Ahí es donde nos podemos meter para irle haciendo scalping por acción del precio, le podemos ir haciendo scalping. Aquí en teoría, faltando 57 segundos para que cierre la velita de 15 minutos, aquí en teoría yo podría entrar a la baja, pero el precio se va a comprimir aquí en medio de las dos medias y no sabemos para dónde va a romper, si para arriba o para abajo. Por lo tanto, no hacemos nada y no operamos en este momento, sino un poquito más tarde, ¿ok? Clay, en gráfico de 4 horas para proyección a 24, 36 y 48 horas más adelante como máximo. Tenemos una dirección alcista con una pendiente positiva. En teoría teníamos un rebote con dirección alcista y pendiente negativa. En teoría ahora se ha convertido en un movimiento consolidado de recuperación alcista, pero como el volumen está escaso, pues no hay tal rebote. El movimiento verdadero era este, y hasta un ciego lo puede mirar ahí en pantalla. Y el dichoso rebote, que no ha sido gran rebote y que tampoco sigue siendo un gran movimiento consolidado de recuperación alcista, debería ser este, ¿ok? Y esta moneda está metida en un rango muy amplio, que es este, o en un rango más firme y más realista, que es este, ¿ok? Y estamos yendo en teoría a la parte alta. Esta moneda CLAI debería seguir su camino rumbo a los puntos 19.42. Pero en esta zona de aquí, que es donde te está dando la entrada alcista, se está tardando todo lo que se le antoja y no despega porque no hay volumen. Entonces no hay prisa, con paciencia, pero va a dar entrada alcista, ¿ok? Vámonos a revisar otra que es XTZ. Y la vamos a revisar en el libro de órdenes de Bybit, ¿ok? Y Bybit es esta plataforma que les voy a mostrar a continuación. Aquí está y aquí la tenemos. Aquí tenemos a HBAR, que era la que yo estaba operando. Aparentemente yo todavía puedo operar HBAR para arriba, solamente que la velita acaba de nacer y lleva apenas un minuto y no vamos a confiar en una vela que tiene un minuto de recién nacida, porque te puede dar unos mechazos para arriba, mechas para arriba, luego mechas para abajo y te puede terminar cerrando en rojo, porque miren la caída que tuvo aquí, recuperación hasta aquí, caída hasta aquí. Yo no sé hasta dónde va a recuperar, por lo tanto yo no me meto todavía hasta que la vela lleve varios minutos corriendo, ¿ok? Vamos a ver a XTZ. XTZ en gráfico de 4 horas para proyección a unas 24, 36 y 48 horas más adelante, tiene muy buen volumen, hizo su aproximación completadita y perfecta a la media para tocar a la media de 55, la terminó y va en este movimiento, que ya nos prometió subida cuando menos hasta aquí. Miren este mechazo de la vela de hace, no sé, hace 8 horas atrás, estaba yo durmiendo cuando dio este mechazo hasta aquí. Por lo tanto, se le puede pintar un rango. Y el rango es este. Y estamos yendo a la parte alta del mismo. Nos falta que se enfrente a la zona de máxima resistencia, que es el punto de control del perfil de volumen marcado en 1.017. 1.017, punto de mayor resistencia. Ya lo atravesó varias veces con unos mechazos, con unas mechas, y no lo ha podido conservar. Necesitamos que XTZ cierre algunas velas de 4 horas por arriba de esa zona para poder entender
que vamos a tener probabilidad mayor para continuar subiendo. De todas maneras, en las siguientes horas debe intentar romper esa zona y consolidar por arriba. Y a partir de ahí va a tener probabilidad mayor alcista. Ahí donde está ahorita, tiene puntos fuertes para continuar subiendo. Y también tiene probabilidad, no, tiene puntos fuertes todavía para caer. A ver, déjenme corregir. Ahí donde está el precio, por debajo del punto de control del perfil de volumen, tiene probabilidad mayor bajista, pero estando flotando encima de las dos medias exponenciales y ambas medias con la pendiente positiva, tiene puntos fuertes para intentar romper al punto de control y continuar su marcha para arriba. Tiene puntos fuertes para continuar subiendo, pero tiene todavía probabilidad mayor bajista, por lo tanto está en un rango. Con dirección alcista y con pendiente negativa hay rango y estamos aquí en un rebote validado para intentar tocar cuando menos la parte alta del mismo. Listo, se acabó. Estaba ahí yo cascabeleando con la interpretación, pero bueno, porque de repente estoy pensando que si después el traductor va a adivinar o va a saber leer las palabras que estoy pronunciando, porque hay unas que no sabe leer. Por ejemplo, Magdi me pone Maguire. Ya corrigiéndolo se va a ir entrenando y va a llegar a un punto en que cuando yo diga Magdi va a escribir Magdi. Por ejemplo, ADX ya lo reconoce, el primer día no lo reconocía y solamente ponía la X. Estamos usando una inteligencia artificial que mi hijo Daniel está modificando junto con el creador original de dicha inteligencia artificial y estamos modificándola para que pronto, después de que termine el video, podamos tener los subtítulos en inglés y sin tantos errores, por supuesto. Entonces estamos tratando de que no cometa tantos errores. Todavía comete muchos, pero la idea general de lo que yo esté diciendo en cada gráfico se conserva perfecto subtitulado en inglés. Ayer lo subí muy tarde porque tuve unos asuntos que hacer y no pude darle continuidad inmediatamente que terminé el video. Y fue después cuando tuve que... Aquí me está diciendo Luis Luna que si por favor... ¿Qué me está diciendo aquí? Que si voy a decirles cómo pertenecer al grupo de paga. Por supuesto que sí. Muy bien. Luis Luna dice, y tiene razón, que vaya yo a recordarles cómo pertenecer al grupo VIP. Bien, aquí donde están ustedes en el chat, denme su nickname, sobrenombre o apodo que se asignaron o que les asignó la aplicación o la plataforma de Telegram cuando hicieron su cuenta por primera vez. Les voy a mostrar uno para que vean a qué me refiero. Me voy a ir aquí a Luis Luna, le voy a dar aquí donde dice usuario y aquí donde dice el usuario y su avatar que pone aquí, abajo dice @LuisLunaBTC. Este es el nickname, apodo o sobrenombre de Luis Luna para Telegram, ¿ok? Bien, eso es lo que yo necesito que me coloquen aquí en el chat para que nosotros, Luis Luna, Nayeli Medina, Cristian Siscom o yo, los demos de alta en el grupo oficial gratuito, pero privado de Telegram. ¿Qué me está diciendo aquí? Que le hagan clic a este enlace, miren. Vámonos aquí. Vámonos aquí con Luis Luna. Y que le hagan clic a este enlace, miren. Le hacen clic a este enlace y con esto tienen la aprobación para meterse al grupo gratuito pero privado de Telegram. El grupo es este. Y aquí dentro de este grupo que tiene casi 7,000 miembros, aquí está la información para el grupo de señales y para el grupo VIP. De esta manera evitan caer con estafadores y ridículos que ponen mi foto y ponen fotos de mi familia y ponen nombres de canales o grupos muy parecidos al mío y se los están llevando a ustedes para estafarlos. No caigan en estafas, vénganse a los grupos correctos. Así que o nos dan su nickname de Telegram y nosotros los agregamos, o vayan aquí arriba a este enlace y háganle clic aquí y con eso obtienen la autorización para meterse al grupo de señales, al grupo gratuito, al grupo VIP de paga, pero con eso primero la inscripción al grupo gratuito oficial. Para eso es ese enlace, para ir al grupo gratuito, para estar dentro de la comunidad correcta oficial mía y de ahí tomar la información para el grupo de señales y para el grupo VIP, ¿ok? Les espero por allá con muchísimo gusto.
Tengo tantas cosas en qué pensar en el día de hoy que de repente se me cuatrapea la información. Ok, vámonos a concentrarnos y vámonos aquí entonces para continuar con el siguiente paquete de información o de monedas a revisar. Vámonos aquí para ir apuntando. A ver, ¿quién más? Ahí anda Alex Negrete, que dice que se reviso a ETC, profe, que esa deja buenas ganancias. ETC, apuntadita. Marley Vargas, ¿qué dice Marley Vargas? Viéndome en directo, muchas gracias por estar aquí. Ojo Pispireto me dice aquí su nickname. Apúntenmelo aquí para que lo den de alta en el grupo gratuito. Mateo Carmona, como siempre, gracias, profe, por su tiempo. Vamos a por la próxima beca. ¿Puedes revisar a Solana? Apuntamos a Solana. José nos está dando aquí su nickname de Telegram. María Ortega, que si reviso a Solana, ya está apuntada. Jalid nos está diciendo aquí que lo apuntemos en el grupo de Telegram, gratuito, pero oficial y privado. Aquí está su nickname para que Cristian, Nayeli Medina y Luis Luna lo vayan dando de alta. Eduardo Sculpi dice que quiere participar para la beca. Metatron dice, ojalá me toque la beca, profe, ya le di mi like, muchas gracias. ¿Qué otra monedita quieren? María Campanas dice, buenos días, profe. ¿Cuál intercambio me recomienda para comenzar a aprender trading de migajas? Los 3 que estás mencionando. Bueno, estás mencionando 3 ahí. Los 3 son patrocinadores de mi canal y los 3 son excelentes para aprender. Yo te diría que te vayas a BingX y a BitGet por lo menos, pero las 3 tienen plataforma de pruebas para que no arriesgues tu dinero. Hay que practicar primero, ¿ok? Pantera Hernández, profesor, mándeme el link directo para poder entrar al grupo, por favor. Pues ayer me encontré con muchas... No, no es link directo. Ya te estamos dando ahí Ya te estamos dando aquí Ya te estamos dando aquí una idea, mira. Les voy a ir a pegar aquí. Voy a ir a copiar esto. A ver, copiar dirección del enlace. Y lo voy a ir a pegar en el chat. Con esto van a obtener la autorización para meterse al grupo. Ahí está, háganle clic ahí. ¿Listo? Listo. Vamos a revisar a ETC. Vamos a revisar a ETC. La vamos a ver aquí donde estábamos viendo a Tesos. ¿Ok? Vamos a ver aquí. ETC USDT. Libro de órdenes. Yo creo que nos toca Bybit. Déjenme ver si lo encuentro por aquí abajo. Aquí está. Libro de órdenes de Bybit. Dirección bajista, pendiente positiva, tomando fuerza el movimiento bajista, y el movimiento actual todavía sigue siendo este que comenzó aquí y está culminando en un apoyo firme en el punto de control del perfil de volumen. De ahí debería rebotar para arriba, ¿ok? Debería, pero no tenemos volumen, así que se puede tardar todo lo que ustedes quieran y todo lo que la moneda necesite. Por aquí se va a tardar y te va a dar entrada alcista, no bajista. Se los proyecto con unas 12 horas todavía de caída y lateral y después una proyección que te dice que va a subir a la parte alta, cuando menos de este rango que te dejo aquí en pantalla. Está en rango, no tiene volumen. Está apoyando cerca del punto de control y de ahí debería comenzar su marcha para arriba. Es probable que este rebote ya esté comenzando y que al rato tengas dirección alcista con pendiente negativa en el ADX para validar el rebote. Hizo un cruce de medias exponenciales bajista. Ahora debería hacer intentos de toque a la media para continuar cayendo, pero yo creo que va a ir a la parte alta del rango, porque definitivamente esta moneda está metida en rango, ¿ok? Si la viéramos en gráfico de una hora, a lo mejor podríamos ver si está volátil y si se puede estar operando para sacarle migajitas. En gráfico de una hora tiene dirección alcista con pendiente negativa en un rebote validado que va hasta la media, pero no tiene volumen. Así que el movimiento para una hora es pequeñito y es hasta aquí. Y de ahí podría volver a caer. No me gusta en este momento para hacerle scalping, pero vamos a verla rápidamente. Una miradita de ojo de águila para el gráfico de 15 minutos. Se le puede operar para arriba todavía hasta los 20.88. Hay dirección alcista, hay pendiente negativa, hay rebote validado, pero hay poquito volumen. Para ETC podría seguir subiendo hasta 20.88. Por supuesto que le puedes hacer scalping para gráfico de 15 minutos, ¿ok? Para arriba, por una hora más, hora y media más. ¿Listo? ¿Qué mejor revisión que esa? Vámonos a revisar a Solana. Y es que yo también ando buscando monedas que yo pueda operar. Solana en gráfico de 4 horas para proyección a 48 y con el libro de órdenes de BingX, ¿ok?
está completando perfectamente su primera aproximación a la media. Todavía, dependiendo de Bitcoin, esto todavía es para continuar subiendo, ¿ok? Todavía. A menos que Bitcoin se precipite para abajo y nos trace el asa que estamos esperando que trace en aquella figura del análisis técnico tradicional. Y si eso ocurre, pues también Solana y todas las que estoy mencionando ahorita van a perder las medias y van a caer, ¿ok? Entonces, abusados con eso. Primero vigilen a la comadreja y después lo demás. Luis Luna nos dice que tenemos 50 minutos ya de video. Así que ya acabamos de la revisión de Solana, que está para rebotar alcista, tiene dirección y pendiente. El rebote parece que ya comenzó, pero al no tener volumen, se va a seguir aquí en una lateral. Si se metieron alcistas por indicaciones, por indicadores, paciencia, porque aquí se puede tardar lo que quiera, ya que no hay volumen. Y luego debería correr para arriba. Y todo, repito, depende de Bitcoin, ¿ok? No de Solana. Les leo en el chat. Angélica Rosero dice, hola, profe, ¿puede revisar a XRP? Luis Vázquez menciona la beca. Nilson Ábalos, Bitcoin, ¿cómo está en 2 horas? Yo no reviso 2 horas, querido amigo. Dedos94, que si puedo revisar a BNB. Dedos94. Luis Pasano, que si puedo revisar a Celo. Las voy a ver con mirada rápida, super turbo. ¿Puede analizar de nuevo a BTC en 5 minutos? Jamás en la vida. Aquí no, porque el video se caduca dentro de 15 minutos y ya nadie me va a estar viendo ahí. ¿Y quién me va a dar entonces a mí mis likes en el video de YouTube? ¿Y cómo hacemos crecer el canal? Pues 5 minutos jamás. Gilberto Cabrera, FET. Listo. Y por acá tenemos a Nilson Ábalos. No sé qué está pidiendo, no le entiendo. Ojo Pispireto, que si puedo revisar a LTC. Y Wilson S, que si puedo revisar a AVAX. Con eso nos vamos, queridos amigos, son muchas. Yo creo que con eso tenemos para divertirnos un buen rato. Seguimos con el siguiente paquete de las complacencias criptográficas del día. Nos pasamos para acá y vamos a meter aquí a XRP. Ripple, moneda a la cual estoy empezando a agarrar cariño. No me convence mucho porque está muy afiliadita a los bancos, no es muy descentralizada. Propiamente no diría yo que es una criptomoneda, aunque esté encriptada, aunque corra en una cadena, pero está tan familiarizada ahí con los gobiernos y con los bancos que a mí no me parece. Sin embargo, le estoy agarrando un poco de simpatía porque me permitió mandar unas ganancias a mi banco mexicano con solo unos cuantos pesos de comisiones. En vez de mandar USDT o de mandar BUSD a Bitso, que es la plataforma mexicana que yo uso vinculada a mi banco, pues lo que hice fue comprar XRP por un consejo de alguien de aquí del chat o de los comentarios de YouTube. Compré XRP, los mandé a Bitso, comercié con ellos ahí, le gané 500 pesos mexicanos, lo mandé a mi banco en pesos mexicanos y en vez de que me cobraran comisiones, terminé yo ganando porque le hice un trade ahí contra peso mexicano y le gané como 500 pesos ahí. Yo había comprado barato, cuando lo estaba vendiendo estaba un poquito más caro y le gané como 500 pesos mexicanos y ¡pum! Se fue a mi banco y perfectamente bien. Gracias a que lo mandé por la cadena de XRP y fue baratísimo. Creo que pagué como 4 pesos 80 centavos mexicanos o una cosa así. ¿Ok? Vamos entonces a revisar a Ripple, que se está volviendo un poquito amiguete mía. Y vamos a ver aquí que completó su aproximación a la media, bastante bien cumplida. Incluso nos amenazó con unas caídas por debajo de la media. Yo les dije que la iba a terminar recuperando, se los dije ayer. La recuperó y vamos en este camino ahora mismo. Por supuesto, hay rango y el rango es este. Y se queda fondeado en verde y contorneado en verde, porque en el momento en que es el análisis, tenemos dirección alcista con pendiente negativa en un rebote validado, pero con el volumen escaso. Y al estar habiendo poquito volumen, pues todavía puede continuar, pero a paso lento hacia la parte alta. Y tiene que ir venciendo algunas resistencias. Una de ellas es este punto de control de la jornada de hoy, que todavía se está formando y puede estar cambiando para arriba y para abajo. Y tiene que romper esta zona de aquí que corresponde a todos estos cuerpos de velas de aquí. Y después debería continuar hasta acá arriba. Se los dejo en un rebote validado que va corriendo rumbo a los
.4055. Por la parte baja, .3774. Y .4055 por la parte alta. Y vamos en este rebote validado a la parte alta del rango. A XRP se le puede operar para arriba, pero pon tu stop por debajo del rango, de tal manera que si baja primero a tocar la parte baja otra vez, que no te lleve tu stop. Entonces coloca tu stop por aquí debajo de esta mecha. 6.5% de stop y vete a conseguirle lo que te quiera dar para arriba. Recuerden que para arriba no hay límite. Las estrellas para arriba. ¿Ok? Listo. Vámonos a otro y va a ser mucho más rápido que el anterior. BNB. BNB USDT, libro de órdenes de Binance. Si van a abrir una cuenta en Binance, abranla bajo mi número de link de referido de Binance. Y ahí se los estoy dejando ya en todos los videos de YouTube. BNB completó su aproximación a la media de 55. Todavía tiene dirección bajista con pendiente positiva, marcando una fuerza bajista de 26.72. Y sin embargo, les digo que de aquí tiene que rebotar para arriba. Por supuesto, rango, y vamos a ir a la parte alta del mismo. No se necesita más. Vámonos a la que sigue. Vámonos con Celo. Celo USDT, libro de órdenes de BitGet. Completó su aproximación. Ya está haciendo el cambio de dirección. Ya tenemos la pendiente negativa. Hay un volumen pequeño, pero alcanza a tocar al promedio simple de volumen. Está a punto de armarte rebote alcista hasta el punto de control por lo menos o a la parte alta de un rango. Aquí se va a topar con resistencias severas. Y si hace esto que te voy a dibujar, ahí te va a dar otra entrada alcista. Aquí te va a dar una y la otra te la va a dar aquí en el retroceso a buscar este punto de aquí. Así que te dejo esto fondeado en verde y contorneado en verde. Porque cuando hago el rompe y apoya, aquí te le montas para arriba. Y en el caso de que tengas un poco de FOMO y te quieras meter ya, y dentro de 2 o 3 días les voy a decir felicidades a los que se metieron en cuanto reconquistó a la media exponencial de 55 periodos. Les estoy diciendo que esperen a que reconquiste la media exponencial de 55 periodos y que a partir de ahí va a haber entrada alcista en rango para ir a la parte alta del mismo. Se puede tardar aquí todo lo que quiera porque tiene el volumen bastante escaso, pero definitivamente a Celo se le va a operar para arriba y no para abajo, a menos que Bitcoin pierda y empiece a caer fuerte, rápido y vertical. Entonces, todos los análisis de hoy se invalidan. FET está en BitGet. Déjenme ver si está en Bybit. No está. Así que lo revisamos en el de BitGet otra vez, ¿ok? Intentos de aproximación a la media para continuar subiendo y hay un rango. Y el rango es este, y si me equivoco en una, me voy a equivocar en todas. Ella iba en este movimiento a buscar a su media. Yo no sé si va a seguir intentándola tocar o no. Lo más probable es que sí. Y después va a rebotar para arriba. Y va a establecer un rango. Y el rango va a ser este que te estoy dibujando en pantalla. Ahí está. Tomando en cuenta todas estas velas de aquí, todas estas velas de aquí, ahí está tu rango. Les estoy hablando de punto 27.98.6 por arriba y punto 22.89 por la parte baja. Todavía puede intentar terminar y culminar su aproximación a la media antes de continuar subiendo. El movimiento actual es bajista, a la parte baja buscando a la media. ¿Listo? Listo. Litecoin. Y vamos a ver cómo van con los likes, por supuesto. Litecoin, libro de órdenes de BingX. Dejen que carguen todos los indicadores. Completó su aproximación, es probable que se recupere, está metida en un rango, hizo cruce bajista no validado de medias, yo no lo doy por validado todavía, por eso está punteada la línea vertical azul. Yo creo que va a comenzar un retroceso para reconquistar a las medias y arriba de las medias va a estar la entrada alcista. Cuando las reconquiste, ahí va a estar la entrada alcista. Los que quieran meter una parte de su operación desde aquí al alza, está bien, pero la mejor entrada va a ser aquí arribita. Y si hacemos eso y nuestro promedio quedara por aquí, le podemos ir a conquistar un 7 a 8% y basta con un stop de 3.5%. 3.5 de stop, nos montamos en Litecoin para arriba para conseguir hasta el 8 o más por ciento.
porque una vez que llegue arriba hay que ver cómo va de volumen, cómo va de fuerza y probablemente conservemos la posición un poco más para sacarle mayor provecho, ¿ok? Se queda alcista para 48 horas más adelante. Con paciencia, porque puede tardarse ahí lo que quiera antes de despegar. Y recuerden que todo análisis de altcoin se invalida si Bitcoin cae fuerte, rápido y vertical. Adiós a los análisis cuando pasa eso. AVAX, libro de órdenes de, me gustaría hacerlo en BitGet. Ah, no, ya hice 2 ahí. Me tocaría en Bybit en este momento. A ver, AVAX, Bybit, ¿dónde andas Bybit? ¿Dónde andas Bybit? Aquí andas Bybit. Listo. Libro de órdenes de Bybit. Toque a la media para continuar subiendo y rango. Todas las que me están pidiendo tienen más o menos la misma cosa. Así. Una imagen dice más que 1000 palabras. Se acabó. Ahí donde está el precio tiene puntos fuertes para continuar subiendo, pero tiene probabilidad mayor bajista. Tiene dirección bajista y el precio va acompañando y tiene pendiente negativa. Está en una especie de cae porque cae y el movimiento vigente actual de AVAX es bajista hasta aquí. Así que se va a seguir tardando ahí en lateral porque no tiene volumen y toda esta zona lateral que está marcando ahorita aquí abajo es tu zona de entrada alcista, dependiendo de Bitcoin y abusados primero con Bitcoin. ¡Listo! Terminado, queridos amigos. Yo creo que con eso basta. Déjenme ver cómo vamos con los likes y cómo vamos con los usuarios. Todavía tenemos 309 usuarios aquí en pantalla. Tenemos 356 likes. Luis Luna dice que si por favor reviso quién sabe qué. Me está poniendo un informe. Ya se están uniendo en el enlace previa autorización mía. ¿Podría dejarlo anclado en el chat, por favor? Ya lo puse, no lo he anclado, pero lo voy a anclar en este momento. ¿Ok? Este es el enlace. Lo voy a copiar. Me voy a ir al chat. Lo voy a pegar. Autorización de Luis Luna para unirse con ese link. Y aquí vamos a anclarlo. Listo. Anclado allá arribotota del chat. Hasta arriba del chat, clic en ese enlace. Todos los días vamos a tener un enlace de ese tipo y ustedes se van a poder unir de manera directa con ese enlace de invitación. Todos los días va a cambiar para filtrar a las ratas de 2 patas, ¿ok? Miren que hoy se han inscrito con nosotros unas 10 o 12 personas. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 van ahorita. Y ya están en el grupo oficial, gratuito, pero privado, que es este. Y aquí están las bienvenidas. Supongo que alguien les está dando la bienvenida por aquí abajo. Y les estamos haciendo advertencias. Miren, aquí están los que se suscribieron hoy. Y ya están aquí. Aquí debajo está la información para el grupo VIP, para el grupo de señales. Y estos sí son los grupos correctos y nos saltamos a todos los estafadores. 1 hora con 5 minutos de video, me dice Luis Luna por acá. Le vamos a hacer caso a este mensajito y vamos a ir cerrando video. ¿Listo? Queridos amigos y amigas del canal Trading en Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto y me voy poco a poquito despidiendo. Juan Ominete, hasta Argentina, un abrazo. Mar Juárez, un abrazo. La jornada diaria, 1000 gracias por el apoyo y por la ayuda con los likes. Salud y prosperidad con Ganoderma. Jacob Camacho, de Dallas, Texas, un gran abrazo. Dice Jacob que si por favor la última de las últimas y que se le haga un pilón con GRT. GRT. Vamos a regalarle ese pilón. GRT USDT. Libro de órdenes de quién? De BingX. Dirección alcista, pendiente positiva. La pendiente positiva todavía marca fuerza de 25.79 para el movimiento previo bajista anterior. Está a punto de hacer un rebote. Ya tenemos la dirección alcista del MACD. Nos falta la pendiente negativa de la DX para armarte un rebote alcista que te va a llevar a la parte alta de un rango. El análisis es el mismo para casi todas las criptomonedas que me han pedido en el día de hoy, porque todas van marcando más o menos el mismo paso y ninguna tiene volumen. Miren aquí el volumen para GRT en gráfico de 4 horas. Libro de órdenes de BingX. Así que te está dando entrada alcista en la zona donde se encuentra, pero nadie te dice que va a despegar inmediatamente porque no hay volumen. Entonces se puede tardar lo que quiera antes de rebotar para arriba. En el camino se va a ir topando con resistencias en punto 08159 y luego la parte alta del rango en punto 08687. Punto 087. ¿Ok? Entonces no hay volumen, así que no hay urgencia de que te metas en esa entrada alcista.
Esta fue una aproximación bien cumplidita a la media para continuar subiendo. Y ahí, donde está en este momento, tiene puntos fuertes para continuar cayendo, pero tiene probabilidad mayor alcista y está en rango. ¿Listo? Así que va a continuar subiendo. Tal vez esté en el mejor momento para que te metas ahí. Salud y prosperidad, me da las gracias por haber revisado esa y listo. Nos vamos ahora sí. Despierta Latinoamérica ha llegado a su fin, queridos amigos. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. O tal vez mañana no haga yo video. Les advierto de una vez que si no hago video, la beca se regala hasta el día sábado. Porque hoy viajo a Tijuana y probablemente no me lleve yo equipo para allá, porque por muchas razones. Y si no me llevo equipo, entonces no voy a transmitir. Y si no transmito, ustedes se van a dar cuenta que no aparecí mañana. Y si no aparecí, pues nos vemos el día sabadito. Sabadito alegre, sabadito de análisis de Bitcoin, sin complacencias, y regalaríamos la beca siempre y cuando hayan alcanzado los 400 likes. Déjenme ver por última vez aquí si alcanzaron los 400 likes o no. 363 likes en este momento. Y quiero decirles que de los 287 que todavía me acompañan, hay unos 40 o 50 que no me han regalado su like. Se los puedo firmar en un papel. O sea que de que pudieron haber llegado, pudieron haber llegado. Y ni modo que les dé la beca con 365 likes. Teníamos una meta que eran 400. Ustedes han podido llegar a 560. ¿Por qué entonces no habrían de llegar a 400? Y no es que yo los esté forzando, es que ustedes tenían que haber hecho el mejor de sus esfuerzos y no lo hicieron. Por lo tanto, queridos amigos, les voy a dar la beca con 371 likes. Luis Luna, Nayeli Medina, Cristian Simpson, apúntenme beca con 372 likes, tal vez 375. Falta uno para 375. No likes, no beca, dice Luis Luna. No likes, no beca. No likes, no beca. No likes, no beca. Bueno, 377 likes, amigos. Hay beca. Con eso la vamos a hacer. Listo. Nada más que por favor la siguiente vez lleguen a 400 likes. ¿Listo? Listo. Un abrazo para todos. Nos vemos el día sabadito. Hasta el sábado.